Doctor, queremos brevemente tener una conversación para farmacéuticos al día del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Y permítame hacer de manera breve, sé que tiene un currículum envidiable, y más aún siendo representante y gestor en el tema de políticas de salud en nuestro país, el doctor Fernando Ignacio Carbone Campoverde. Es médico cirujano, se ha desempeñado como ministro de Salud durante los años 2002-2003, durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo. El doctor Fernando Carbone es uno de los artífices en aquella gestión o periodo de gobierno que ha permitido de alguna manera modernizar y hacer ciertas reformas en políticas públicas de salud en nuestro país. Y en tema de política farmacéutica, política del medicamento, también nos ha permitido usted, doctor, a todos los profesionales de salud, principalmente los químicos farmacéuticos, tener la capacidad, ¿no?, de poder en nuestro país generar una mayor cobertura y accesibilidad a medicamentos, ¿no? Muy buenos días, doctor Fernando Carbone, a vísperas ya de los resultados de los comicios electorales presidenciales, y esperemos que todo termine bien dentro de los estándares de comportamiento político y social, ¿no? Porque eso es lo que demanda a nuestro país. Esta situación de duda perjudica a nuestra población. El tema económico está en una condición expectante, la especulación del dólar y otras situaciones perjudica la salud mental. Y por ahí, doctor, su saludo a nuestros colegas químicos farmacéuticos y a los colegas profesionales de salud, siendo también expresidente de esta comisión investigadora del mal uso de la candidata vacuna el año pasado por altos funcionarios de esta vacuna Sinopharm, ¿no? Buenos días, doctor. Buenos días, un saludo a todos los químicos farmacéuticos a lo largo del territorio nacional, muchos de ellos no solo en regiones, algunos en zonas de fronteras, pocos todavía. Es una ausencia y una brecha de cobertura importante, porque cada día más el crecimiento de tratamientos farmacológicos, químicos, implica una serie de interacciones, una serie de contradicciones, de contraindicaciones o de efectos no deseables que a veces el resto del personal de salud no domina. Y por lo tanto la presencia del químico farmacéutico como parte de los equipos básicos de salud que encabezan las RIS, las redes integradas de salud en todo el territorio nacional, y teniendo sectorizada todo el territorio de la red, termina siendo imprescindible. No debería haber redes o microredes o núcleos sin la presencia de un químico farmacéutico, y eso es un reto. Es un reto para el colegio, es un reto para el sector y es un reto para la formación de los propios químicos farmacéuticos. Así que muy buenos días. Sí, doctor. Ahí en algún momento, cuando tuvimos la oportunidad de estar en esta comisión, en el mismo Ministerio de Salud, conversábamos, ¿no?, la participación de todos los profesionales de salud, los colegas médicos, las enfermeras, las obstetras, tecnólogos médicos y los químicos farmacéuticos, ¿no? En este proceso incluso de campaña de vacunación, porque hasta ahora, doctor, sincerando las cifras, vamos muy lento. Claro, también es por un problema de la falta de una oferta adecuada de vacunas, ¿no?, a nivel mundial, y principalmente ahí el Perú está incluido, pero ya están llegando ya mayor número de vacunas, pero allí en esa parte de la participación logística, en el mantenimiento de la cadena de frío,
incluso en el proceso de vacunación masiva, creo que se va a necesitar la participación no solamente de nuestros colegas enfermeros, sino también de nuestros colegas químicos farmacéuticos, médicos, porque necesitamos mayor número de personal. ¿Eso se mantiene en esa expectativa, doctor, o ya hemos superado? En el suministro de vacunas, hoy, gracias a Dios, ya no tenemos problemas porque hay una llegada regular que incluso está aumentando semana a semana de al menos las 3 vacunas con las que ya estamos trabajando. Sinopharm, que ha vuelto a mandar vacunas, Pfizer, que ha sido la más regular y con la que hay una programación hasta más allá del 2021, y AstraZeneca, que ha hecho el esfuerzo de empezar también a enviar vacunas al Perú. Y está pendiente que empiecen a llegar vacunas de Johnson y Johnson, de Gamaleya y alguna más. Así que ya ahora el tema del suministro de vacunas no debería tener problema. Como usted bien señala, decano, el tema es aumentar la velocidad de vacunación. Y eso depende de 2 cosas, o diría yo de 3. Primero, para las vacunas más complicadas, tener la cadena de frío de 70 grados en una distribución lo más amplia posible. Para las vacunas que se conservan a -20 o a la temperatura de -8, -12, -4, no hay problema. De eso tenemos todo el país completo. Pero las vacunas que se manejan con esa temperatura no son las que mayoritariamente están llegando. Por lo tanto, hay que seguir ampliando la capacidad de almacenadores de -70. Lo segundo es los puntos de vacunación. En la medida en que vamos entrando a las edades más grandes, edades que ya implican 3, 4, 5, 6 millones de personas, ojo que ya en Uruguay se está empezando a vacunar a niños entre 12 y 16, a los 16 y 18 ya los están vacunando. Eso implica que tenemos que ampliar los puntos de vacunación, porque no van a alcanzar simple y llanamente, por más que sean muy grandes. Pero los puntos vienen con personal, porque sin personal eso no funciona. El personal de enfermería siempre ha sido el más experto en el programa de inmunizaciones. Y de paso digo lo siguiente, ese personal también tiene que ocuparse de las otras inmunizaciones. No podemos dejar de lado el resto de las 26 vacunas que veníamos aplicando en el país, porque si no podemos entrar en una ventana epidemiológica de posibles epidemias por caer por debajo del 60%. Y eso es un riesgo muy grande. O sea que ese personal tiene doble trabajo. Tiene el tema COVID, que es coyuntural, la emergencia, y tiene el resto del programa. En la medida en que eso va ocurriendo, se va a necesitar más personal y numéricamente podría no alcanzar todo el personal de enfermería hábil de las distintas instituciones públicas y privadas. La velocidad con la que se ha ido ahora ha llegado a un máximo, un solo día, de 178,000 personas vacunadas en un día. Pero hay que incluso subir esa velocidad, pensando en el fin de año, en la ampliación de edades de vacunación y en que no se empiece a juntar la revacunación. O sea, cuando primera dosis, segunda dosis, cuando se han juntado las 2 dosis, hemos tenido cierto desborde, ¿verdad? Pero en un momento dado, dentro de algunos meses, o quizás al borde del fin de año, vamos a entrar a algo que ya se está programando en todos los países, revacunar, porque lamentablemente parece que no hay inmunidad permanente, ni en el que hace la enfermedad, ni en el que es vacunado. Por lo tanto, habrá que revacunar. Entonces significa que hay que acelerar para que no se nos vaya juntando primera dosis, segunda dosis, revacunación programada. Ahí sí sería bien complicado. Por lo tanto, el sector sigue manteniendo la idea, conforme se vaya desarrollando el proceso, aumentando velocidad y puntos, en que será necesario que colaboren otros profesionales
que tienen el dominio sobre vacunación. Por ejemplo, en el campo privado no hay farmacéutico que no vacune en farmacia. Eso, que no aplique inyectables para, bueno, vacunación, Claro, no, sí, que no primeros aplique auxilios e inyectables. inyectables. Así es. Entonces, eso se está evaluando continuamente. Tal vez de aquí hasta el 28 de julio no se haga necesario todavía entrar en esa etapa, pero es probable para alcanzar las metas propuestas a fin de año y ampliarlas a las nuevas edades en las que ya se está vacunando, que sí haya que pensar en una colaboración entre colegios de profesionales bajo supervisión de las expertas, que en este caso son generalmente las enfermeras que hacen la vacunación. Eso es importante, por lo tanto, entonces, eso también exige que nosotros, los colegios profesionales, comuniquemos a nuestros agremiados para que se vayan preparando, porque, como usted bien dice, doctor, claro, en el sector privado hay muchos químicos farmacéuticos que sí conocen y manejan técnicas de inyectables, y es más, en la San Marcos, en la CEN, hay ciclos o periodos que se dictan de inyectables, primeros auxilios, y efectivamente hay muchos químicos farmacéuticos preparados. Sin embargo, doctor, ¿cómo va el proceso, en este caso, de adquisición de la programación de estas vacunas, ¿no? Porque, como usted bien dice, ¿no? Ya se están ampliando mayor número de marcas de vacunas, y me parece que por ahí también el tema de la Sputnik 5 está en proceso, ¿no? De adquisición de registro sanitario excepcional, no sé bajo qué condiciones, pero eso lo determina la empresa privada. Ahora, hay un pedido de los gobiernos locales y los gobiernos regionales. El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, presentó pues una demanda, y el Poder Judicial admitió, incluso ya dio su sentencia, indicando que los privados podrían importar vacunas, pero solo para su personal y familiares. ¿Y por qué los gobiernos regionales o los gobiernos locales, en coordinación o colaboración con las empresas privadas? Ahora, eso sí, teniendo clarísimo de que no tiene que tener una finalidad lucrativa, porque el derecho a la vacuna, el derecho a la salud es un derecho fundamental. Por lo tanto, el gobierno central, el Ministerio de Salud, ¿no?, garantiza, regula, fiscaliza que eso se cumpla. ¿Es posible que los gobiernos regionales, los gobiernos locales, a través de la coordinación con los privados, puedan importar vacunas, doctor? ¿O por qué no y por qué sí? Si ustedes ven esto que incluso fue muy mencionado con mucha frecuencia durante la campaña de las elecciones por distintos candidatos, ahora ya no se ha vuelto a tocar, porque creo que se han dado cuenta de algo que es simplemente lo que sucede. En primer lugar, la sentencia no obedece a corregir ninguna prohibición, no había ninguna prohibición. Exacto. ¿Por qué no hay ninguna prohibición? Porque las empresas, los laboratorios han escogido y señalan una y otra vez en todo el mundo que solo le van a vender a los estados. Hay una política en ese sentido de solo vender a los estados. Pueden tener muy buena intención los señores alcaldes, de donde sea, o empresarios, no les están vendiendo a nadie. En todo el mundo, hasta hoy, con todo el tiempo que ha pasado, ningún ha logrado adquirir vacunas. Más bien, ha habido inmensas estafas a privados o a autoridades que han comprado agua y los han sorprendido y los han engañado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, por lo tanto, ese fallo es como decir, bueno, haz lo que puedes hacer, si es que puedes. Y no hay, pues, y no hay. Lo segundo es, tampoco es desidia del Estado peruano. El Estado peruano, si el laboratorio no le quiere vender a privados, el Estado peruano no puede entrar a hacer una abogacía por eso, porque en ese caso, peor todavía, va a quedar mal ante la decisión de los laboratorios. En lo que usted preguntó primero, AstraZeneca y Pfizer tienen representantes en el país y por lo tanto han podido registrar sus vacunas como cualquier producto farmacéutico
y estas entran sin ningún problema. Pero Sinopharm y Gamaleya, por ejemplo, no tienen representación en el país y tienen que generarse una representación con un registro de emergencia, que fue, por ejemplo, lo que se hizo con Sinopharm cuando vino el primer millón. Ahora se tenía que hacer lo mismo para el segundo millón. Incluso es una entidad del propio ministerio, Senares, quien está representando a Sinopharm, y quien va a representar, cuando ya se concuerde finalmente lo de Gamaleya, al laboratorio, a Gamaleya, para la llegada del Sputnik, porque no tienen representación en el país. Entonces, un ente tiene que representarlos y se hace un registro de urgencia especial que hay que hacerlo con cada lote que llega. Es una complicación, pero ni modo, hay que acopiar toda la cantidad de vacuna que se pueda. Entonces, el tema es tan complejo que, por ejemplo, por eso entiendo yo que ya últimamente esas promesas que se hacían, que voy a abrir, que van a venir, los privados pueden participar. La vacuna la consigue el Estado, pero los privados, de hecho, hay clínicas privadas que ya están participando de manera regular y amplia, y al aumentar el proceso de vacunación y de puntos, podría llegar un momento, como ocurre en Estados Unidos, pero hay que tenerlo bien ordenado, para que no suceda algo extraño. Podrían haber apoyo de cadenas farmacéuticas, como ocurre en Estados Unidos, para inmunizar a las personas, pero que tiene que ser bien organizado y bien ordenado para que no haya irregularidades que luego tengamos que lamentar. Vamos a llegar a ese punto, probablemente, no en esta gestión, pero sí en la siguiente, cuando hay que acelerar la velocidad, vuelvo a decir, para cumplir con la meta para finales de este año, más si es que ya se va a poder incorporar a edades que todavía son de mayor volumen a la que se tenía. O sea, a los 24 millones que se tenía como meta, le vamos a tener que sumar varios millones más de personas de menor edad, y eso es importante. Sí, eso es importante, ¿no? Para poder un poco coberturar mayor número de vacunados, ¿no? En nuestro país. Doctor, sé que tiene muchísimas actividades, y igual nosotros. Dos preguntas para ir finalizando. Uno, ¿por qué algunos profesionales de salud que estamos en primera línea no se han culminado esa prioridad de vacunación? Sé que nuestros adultos mayores merecen, ¿no?, la prioridad, porque es el sector vulnerable. Sin embargo, también hay muchos profesionales de salud que estamos en primera línea, como los químicos farmacéuticos, y prácticamente a un 30% nomás han cubierto, ¿no? Y el gran sector, que son químicos farmacéuticos que están en farmacias y boticas del barrio, de la vecindad, de las comunidades, ¿no? Y a veces es la primera línea en la que nosotros participamos, e incluso se considera, ¿no?, para muchos especialistas, es el primer centro de salud donde acuden la población. ¿Por qué no se ha completado su vacunación, ¿no? Y a través suyo, porque usted no es quien decide, doctor. Sé que el doctor Ugarte, su equipo de expertos y ustedes dentro de la asesoría, la licenciada Jiménez, cuántas veces hemos conversado, le hemos pedido que por favor, tenga la amabilidad de coberturar a estos químicos farmacéuticos. Nosotros hemos tenido más de 100 y tantos fallecidos, así como los colegas médicos, enfermeras, y siguen falleciendo. No sé si por ahí algo todavía está pendiente cumplir con estos colegas por derecho, ¿no? Porque a medida que van llegando a los de 20, de 30 años, o esa década, o 40 años, recién estamos en los 60 años, están muy preocupados. No sé, ¿qué cosas se podría ahí plantear, doctor? Hace un momento he estado conversando con quienes tienen la responsabilidad directa de ello, y están haciendo el consolidado de algo que están llamando rezagados. En todas las profesiones de salud, incluyendo químicos farmacéuticos,
hay grupos más o menos numerosos que por X razones no han sido vacunados y hay que hacerlo. En este proceso hemos intercambiado experiencias con 3 países: Inglaterra, Israel y Chile. Los 3 se caracterizan por haber iniciado en sus casos procesos de vacunación en paralelo. ¿A qué me refiero? Por un lado, iniciaron con todo el personal de primera línea, de todas las profesiones. Y por otro lado, empezaron con las edades. Y han ido viendo en ese momento, y siguen en paralelo ahora, ¿no? Vacunamos a la población general, empezamos por más de 80, 70, 60, 50 y así van. Pero en paralelo empezamos con los que cuidan la salud, el personal de cuidadores que no es sanitario, bomberos, policías, ejército, enfermedades raras, enfermedades huérfanas, los que son susceptibles, etcétera. Entonces han ido en paralelo. Nosotros tal vez empezamos solo con el personal de primera línea, el más visible. Tal vez no se tomó en cuenta a todos, sobre todo en el ámbito privado, donde hay una gran concentración de químicos farmacéuticos. Eso se está considerando en este momento para tratar de una vez cerrarlo, porque ahora sí tenemos vacunas y no hay problema. Y en paralelo seguimos con las edades conforme se va avanzando. En todo caso, mis disculpas si por algún error al inicio no se les tomó en cuenta, pero entiendo que hoy de parte de los colegios se tienen los distintos listados de aquellos que se denominan rezagados, porque han quedado efectivamente rezagados del grupo que se vacunó. Esto debía ser resuelto en un corto plazo, en este gobierno, en este periodo. La próxima semana sea así. Doctor, en realidad ese compromiso le tomo y sé del talante suyo porque hemos tenido la oportunidad de trabajar, compartir una excelente experiencia con un maestro como usted. Sí, esperemos que en esta gestión, antes de que culmine, podamos quizás en ese grupo de rezagados, porque nosotros hemos presentado sendos documentos, padrones, correcciones desde enero, febrero empezamos a trabajar en esta comisión que usted muy brillantemente presidió, dirigió, y los informes también que se hizo llegar, ¿no? Por ese lado, doctor, tomamos su compromiso con nuestra profesión, con toda la profesión de salud, y principalmente para nuestra población, porque las farmacias y boticas son los primeros centros de salud donde va la población, y hay muchos químicos farmacéuticos expuestos, técnicos en farmacia que están expuestos, que no están considerados, ¿no? Incluso ahí, ¿no? A los hermanos menores, técnicos en farmacia, así como las técnicas en enfermería, ¿no? Los colegas en la enfermería los han incluido. También sería bueno, ¿no? Lo que es justo, ¿no? Lo que corresponde, doctor, ¿no? Finalmente, doctor Carbone, no puedo culminar esta conversación, esta entrevista, sin esperar que nos dé algunas conclusiones, reflexiones con el acontecimiento tan delicado que pasó, ¿no? Con el mal uso de la candidata en ese entonces a vacuna de Sinopharm el año pasado, y que esto también sirva de reflexión para los investigadores, ¿no? Quienes dirigen un trabajo de investigación tan importantísimo como los ensayos clínicos de medicamentos, de vacunas, y que se tiene que cumplir con todos los protocolos, ¿no? Con todos los procedimientos de la bioética y la responsabilidad científica. Por ahí, doctor, ¿qué reflexiones nos puede compartir en vista de esta experiencia que hemos compartido con el Colegio Químico Farmacéutico del Perú, el Colegio Médico, el Colegio de Enfermeras y otros sectores bajo la presidencia suya, doctor? Las conclusiones que sacó la comisión, que fueron clarísimas, y mucha gente de manera muy atrevida
Ni siquiera habíamos empezado el trabajo, ya estaba descalificando a la comisión y ahora resulta que todo el mundo usa la comisión. El Congreso usa la comisión, la Fiscalía usa la comisión, la Contraloría usa la comisión, todo el mundo usa ahora el trabajo de la comisión. Y la información que la comisión consiguió es la misma que encuentran ahora. Así que bueno, hay una satisfacción ahí. Tampoco espero que la gente se disculpe porque es clarísimo en este país. Pero sí quiero ser claro que la comisión encontró un problema ético y moral clarísimo, que es atentar contra un principio fundamental de la ética. Un tema que sea malo en su esencia, que sea equivocado, que sea perverso, no puede por ninguna razón, por más justificación que se encuentre, transformarse en algo bueno, positivo y aceptable. Esa no es una posibilidad. De lo que se deriva de esos hechos, es decir, que ya existan responsabilidades administrativas, funcionales, faltas, etcétera, etcétera. Eso no era nuestro trabajo. La comisión dejó todo listo para que los órganos jurisdiccionales, Congreso, Fiscalía, Procuraduría, colegios profesionales, Concitec, comités disciplinarios de organizaciones públicas, etcétera, ellos tienen que determinar si hay una falta, si hay un error, si hay una sanción y cuál es la sanción que se merece. Eso no era nuestro trabajo, dejamos todo lo necesario, lamentablemente así ha sido. El Congreso es el primero que ha actuado, como hemos visto, para 3 funcionarios, y luego las demás instancias se están tomando su tiempo. Nosotros tardamos 10 días, hay instancias que están tardando meses, pero bueno, es su responsabilidad. Entonces yo creo que cumplimos lo que habíamos prometido y le dimos al país la tranquilidad de saber que no había impunidad, sino que nosotros expusimos toda la verdad. Eso es importante, doctor, porque yo soy testigo, ¿no? Y lo veía muy preocupado y mucha gente por los diferentes sectores, ¿no? Lo politizaron, incluso una acción de juzgamiento, pero si no hay evidencias dentro del término jurídico, y además nosotros no solamente teníamos la responsabilidad de investigar y determinar las causales, como usted dice, ¿no? Éticos, científicos, técnicos, que no se habían cumplido con los protocolos que corresponden, ¿no? Pero la responsabilidad nuestra no era pues sancionadora, disciplinaria, porque para eso existen otras instancias jurisdiccionales, ¿no? Y reconozco, y soy testigo del trabajo hasta los días domingo, doctor, usted hasta altas horas de la noche, seguíamos trabajando y en plena pandemia. Felicitarlo por eso, doctor, por ese reconocimiento a usted, por el liderazgo y la forma también de impartir estas experiencias a nosotros, los profesionales jóvenes y que estamos dirigiendo nuestra institución, principalmente con el ánimo y el compromiso firme de que la profesión de salud en nuestro país tiene que aportar para un sistema mucho más eficiente. Y usted, los mayores, y usted como ex ministro de Salud, nos ha de alguna manera impartido en esta oportunidad. Y seguimos trabajando, doctor. El Colegio Químico Farmacéutico del Perú tiene un firme compromiso con la salud pública del Perú, con el tema de políticas públicas en medicamentos, en políticas públicas farmacéuticas, y los profesionales de salud trabajamos de manera integral. Yo le agradezco, doctor, sus últimas palabras de despedida para los químicos farmacéuticos jóvenes, para los químicos farmacéuticos que siempre también están atentos, ¿no?, con respecto a este trabajo integral entre los colegas médicos, enfermeras y demás profesiones de salud. Muchas gracias y recordar que la vacunación es sumatoria, es decir, se suma a las otras medidas previamente tomadas. Usar las mascarillas correctamente, no como se ve en las últimas manifestaciones, que no sé para qué se las ponen si las van a usar así. Segundo, el lavado de manos, el distanciamiento social, el aislamiento, el tratamiento precoz, todo se suma a la vacuna. La vacuna sin eso no sirve. Es de emergencia.
no llega al 100%. Lo que hace es que sea enfermedad leve. Hay que ver qué pasa con la variedad delta que ya se identificó en el equipo y no sabemos por dónde. Entonces, simplemente pedirles que estemos atentos y le digan a la población que no dejen ninguna de las medidas anteriores. Felices por estar vacunados, qué bien. Y todo lo demás sigue igual. Muchas gracias. Un abrazo, doctor. Un abrazo a la distancia. Pronto estamos viéndonos, visitándola ahí y queda pendiente, doctor, esta semana que viene para ver el tema de reprogramar a los colegas rezagados químicos farmacéuticos en su programa de vacunación o su proceso de vacunación. Muchas gracias y un saludo a todos los amigos, colegas del Ministerio de Salud, doctor. Muy buenos días.